vamos a pillar a nuestro cerebro. ¿En qué parte de la cavidad craneana ustedes se relacionarían? En la fosa inferior. Todo lo que está por arriba, ¿no? Descansan en las primeras dos fosas de la base del cráneo, ¿no? Fosa anterior y además en la fosa media. Y luego va a descansar sobre este tentorio, la pierna del cerebelo, y se va a moldar exactamente sobre la cúpula craneal. Y de paso van a estar separados, este compartimento cerebral va a estar separado por este tabique en dos cavidades, ¿no? Por madre. Eso significa que nuestros dos hemisferios están separados por la voz del cerebro, formando esa división para evitar, ¿no?, en conmoción cerebral se vayan golpeando, ¿no?, un hemisferio tejido cortical con tejido cortical del lado contrario. Luego el resto ustedes van a aprender las dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Acá ustedes pueden apreciar, ¿no?, el tentorio. Fíjense, por debajo cerebelo, en cadáver también cerebelo. Y lo que estamos viendo es a través de la cara interhemisférica, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Que ya se aprecian algunas formaciones interhemisféricas, son fibras comisuradas, por ejemplo, este cuerpo calloso, el trígono cerebral. Luego encontramos el diencéfalo. El cerebro está constituido por dos porciones. El diencéfalo representa la parte anterior e inferior, y el telencéfalo representa la parte lateral, donde están los hemisferios. En el diencéfalo lo que estudiamos es el tálamo óptico, el hipotálamo, estudiamos el subtálamo y además el epitálamo. También consideran González, donde están los cuerpos ceniculados, el metatálamo, ¿no? También así lo estudian, ¿no? Todo eso, y además al medio de los dos tálamos se forma el tercer ventrículo, incluido el tercer ventrículo es parte del diencéfalo. Y el resto, el trígono cerebral, el septum pelúceo, el ventrículo lateral, el cuerpo calloso, todo ello ya corresponde, por si acaso, al telencéfalo. Entonces, lo primero que vamos a ir estudiando es en forma general, ¿no? Cerebro en general. Sus funciones ustedes ya lo saben, ¿no?, por los conocimientos de teoría. Es el centro, ¿no?, de la inteligencia, de la memoria, o sea, de las funciones cognitivas más fundamentales, ¿no?, y complejas, que justamente va a tener el cerebro. Son centros de funciones somáticas, tanto motoras, ¿no?, por supuesto sensitivas, viscerales. Incluso a través del diencéfalo va a cumplir funciones neurovegetativas e incluso endócrinas, ¿no? A partir del hipotálamo se liberan ciertas hormonas que van a tener que regular, ¿no?, algunas funciones de otros órganos o sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, de ahí el cerebro es el órgano más noble y más complejo, ¿no?, para su aprendizaje. Cuando vemos al cerebro por arriba, piensa, se ve así, ¿no?, aspecto ovalado, que hay un surco profundo que se interpone al medio y se llama cisura interhemisférica. Y luego a los lados encontramos ya el tejido cortical. En esta imagen con su tía madre, en estos no se ha retirado la tía madre. Lo que estamos apreciando es la cara superior. En la cara inferior es accidental, ¿no? Primero hay un surco que aparece en la parte anterior y en la parte posterior, que no es nada más, es decir, hasta la cara basal llega a la fisura interhemisférica. Justo en la línea media se interrumpe porque ahí encontramos presencia del tallo cerebral, del mesencéfalo, ¿no? Y alrededor encontramos un gran surco que se llama hendidura cerebral del Chac, y por delante algunas formaciones interhemisféricas. Toda esta depresión que está en la parte central, también muchos autores consideran como el ilio del cerebro. El ilio es una zona de depresión por donde ingresan elementos neurovasculares, ¿no?, en cualquier órgano. Mientras aquí el ilio
a estar ocupando el mesencéfalo y de paso, además, algunas formaciones interhemisféricas y presencia del polígono de Willis, ¿no? Alrededor de él. Luego, lateral al quiasma óptico, nace un gran surco, se llama valle silviano. Este valle silviano lo separa a la cara inferior del cerebro en dos partes. Una parte anterior, orbital, descansa en la fosa anterior. Una gran parte es el templo occipital, descansa fosa media y además descansa en el territorio del cerebro. Por lo tanto, la cara inferior es bastante irregular. Además, ¿no? Presenta alivio, así se aprecia la cara inferior y veremos ahí en el cerebro. Más imágenes, ¿vean? Cara inferior. También cara inferior y además aquí hay presencia del tronco encefálico, otras imágenes, aquí el surco bastante profundo y acá tienen a la cara inferior. Y aquí está la fisura conocida como el surco llamado valle silviano, ¿no? Ahí inicia y va a empezar, ¿no? La fisura lateral que enseguida veremos. Ahora, para poder estudiar todo lo que tiene por afuera, al cerebro necesitamos cortar, es decir, atravesar las formaciones interhemisféricas a nivel de surco sagital, es decir, el surco interhemisférico, necesariamente, ¿no? Una vez cortado, nos quedamos con dos hemisferios y cada hemisferio va a ofrecer tres caras, tres bordes y tres polos. Veamos las caras. ¿Cuáles serán las caras? Esta que ustedes están viendo es la cara superolateral. Esta cara al medio es la cara del hemisferio. Y acá tienen la cara. ¿Cuáles son los tres bordes? Uno superior y hay bordes inferiores. Uno que es inferolateral y este que viene por adentro, inferomedio. ¿Cuáles son los polos? Polo frontal, polo temporal y además el polo occipital. Este polo temporal también se conoce como polo esfenoidal, ¿no? Porque es un mamelón cortical que aparece, ¿no? A nivel del lóbulo temporal, por eso se considera como polo temporal. Ahora veamos cara por cara, ¿no? Además veamos qué cosas tiene el cerebro. Acá lo primero que estamos apreciando no es nada más la cara superolateral y el tejido cortical, ¿no? Es la corteza del cerebro. Es la sustancia gris periférica. Si lo ven, está plegado a manera de, ¿no? Intestinos, de ahí se llaman circunvoluciones, ¿no? Todo lo que estamos apreciando son circunvoluciones corticales. En esta superficie de la cara superolateral es que vamos a ver tres surcos de primer orden. Hay surcos de segundo orden, de tercer orden y algunos pliegues de paso. ¿Cuáles son los surcos de primer orden? Si aprecian ahí, de arriba a abajo viene, bueno, aquí se ve examinado, pero de arriba a abajo, desde el borde superior, por la mitad casi de esta cara, viene hacia adelante y no llega a unirse con este otro surco, sino llega hasta cierta altura. Se llama fisura central, ¿no? Fisura de Rolando. Se llama fisura central o fisura de Rolando. Otra fisura que aparece es en la parte lateral de lo que es el valle silviano, cara inferior. Un trayecto curvilíneo es el surco más profundo y se dirige hacia lo que es el occipital, se llama fisura lateral. Hay dos surcos ascendentes, una anterior y otra posterior. Son surcos ya de segundo orden, se llaman también fisuras. Entonces ahí ya lo tienen al surco de Silvio. Y finalmente, perpendicular lateral, parieto occipital, que arriba nace en una depresión, una incisura y luego se dirige abajo a adelante. ¿Cuántos lóbulos se han formado? Cuatro, ¿no? Cuatro lóbulos en la cara externa, ¿no? Lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el de amarillo, y finalmente el de color más o menos verde, el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, cuatro lóbulos. El lóbulo frontal tiene más funciones de orden motor. El lóbulo parietal
más es sensitivo. El lóbulo temporal es más auditivo y el lóbulo occipital visual, ¿no? Así nosotros podemos resumir. Por supuesto hay diferentes áreas corticales. Sin embargo, cada lóbulo va a tener surcos de segundo orden, ¿no? Aquí hay una infinidad de surcos. Y los surcos de segundo orden van a dividir a los lóbulos en circunvoluciones. A esto también se llaman giros. Vean esto. El lóbulo frontal. Aquí, ¿cuál será el surco zoolángico? ¿No? La cisura lateral y la pared occipital, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal tiene dos surcos que nacen en la parte anterior y finalmente cuando se dirigen atrás se dividen en dos surcos, ascendente y descendente. Lo mismo el surco frontal inferior, ¿no? Surco ascendente, surco descendente. Entonces están antes, por si acaso, el surco ascendente descendente antes de la cisura central. ¿Cómo se va a llamar este tercer surco? Pre, ¿no? Precentral. Si está antes, surco precentral. Por lo tanto, esos tres surcos que se han dibujado van a formar ¿cuántas circunvoluciones? 4 circunvoluciones, ¿no? 1, si ustedes aprecian acá, toda circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, toda circunvolución frontal inferior, circunvolución frontal ascendente, precentral, ¿no? Entonces, 4 giros frontales. Ahora, ¿recuerdan que mi cisura lateral, cuando llega a la cara, se divide en dos surcos ascendentes, una anterior y otra posterior? A la circunvolución frontal inferior ya divide en 3 lóbulos, ¿no? En 3 lóbulos. Vitaliz debe decir anterior orbitario, el medio triangular y el posterior opercular. ¿Por qué decimos opercular? Porque este plieguecito que está acá se llama opérculo frontoparietal, el que une el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Entonces, opérculo frontoparietal inferior, y en la cara interna está el opérculo frontoparietal superior. Entonces, al estar formando parte de ese opérculo, lleva esa porción lóbulo opérculo. Lóbulo parietal, vean el surco es horizontal, ¿no? Nace próximo al lóbulo occipital, luego viene adelante y en ese interín tiene un pliegue, un surco descendente, ¿no? A esto se lo denomina como la incisura de Hensen, ¿no? Y luego viene adelante, se divide el surco ascendente y surco descendente. Entonces forman una cisura postcentral. ¿Cuántos giros se han dibujado? Circunvolución parietal superior, circunvolución parietal inferior y parietal ascendente. 3 circunvoluciones. Sencillo, ¿verdad? La incisura de Hensen, a su vez, a mi circunvolución parietal inferior lo divide una porción anterior supramarginal, una porción posterior angular, así también se conoce, ¿no? Los lobulillos supramarginal y angular. Luego vemos al lóbulo temporal. Hay 2 surcos temporales que van a delimitar 3 giros. ¿Cuáles son los surcos temporales? ¿Mira? Todo es el surco temporal superior, surco temporal inferior. Las circunvoluciones temporal superior, temporal media y temporal inferior. Lóbulo occipital tiene también 2 surcos que van a dibujar 3 circunvoluciones occipitales, ¿no? Acá tienen surco occipital superior, surco occipital inferior, circunvolución occipital superior, medio e inferior. Eso es lo que se aprecia, sobre todo en la cara, por supuesto. Está sencillo, ¿verdad? Ahora, si yo separo el surco silviano arriba y abajo, o sea, la fisura lateral, en su profundidad voy a ver esto, cosa que no voy a maltratar el cerebro, así es que no los voy a poder mostrar.
Entonces inclinando arriba, separando, ¿no? Y el otro hacia abajo, vean, en la profundidad se va a marcar este lóbulo, quinto lóbulo, por eso se llama el lóbulo de la ínsula. De hecho, también tiene su surco principal, si ustedes ven ahí. Esto es la fisura central, ¿no? O fisura central del ínsula. La misma divide un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Hay otros surcos que dividen en giros, ¿no? Circunvoluciones. 1, 2, 3, por si acaso, giros insulares anteriores. 1 y 2 giros insulares posteriores. Bueno, hasta ahorita todavía no se sabe qué funciones va a cumplir justamente la corteza insular. En disecciones, no, bueno, ni siquiera en disecciones, sino experimentos, ¿no? Que han demostrado en datas, se dice, ¿no? Que cuando han lesionado corteza insulares, que las ratitas, lo que les pasaba es que hacían relajación de esfínteres, ¿no? Entonces se relacionan, posiblemente cumplan funciones viscerales, ¿no? Y de ahí todavía sigue el proceso de estudio, ¿no? El lóbulo de la ínsula. Por ahora se relacionan con funciones más viscerales. Cuando yo hago un corte de Charcot, cosa que no les voy a poder mostrar porque no quiero destrozar el cerebro, pero aquí está la fisura lateral profunda, ¿verdad? Luego, fíjense, ahí adentro de color verde, veo a corteza insular. Se ve de esa manera, ¿no? La corteza del lóbulo de la ínsula. Y será al revés en el corte de Fleisch. Eso sí les voy a mostrar. Cuando yo tendría que diseccionar el cadáver, tendría que abrir una ventana, ¿no? Tendría que cortar, ¿no? Parte del lóbulo temporal, parietal y frontal. Y de esa manera yo veo el surco central, ¿no? De la ínsula, 3, ¿no? Pliegues insulares y 2 pliegues o giros insulares posteriores, ¿no? Entonces, bastante profundo para apreciar el lóbulo de la ínsula. Nos vamos a la cara medial. La cara medial se llama interhemisférica, es vertical, ¿no? Para apreciar esto tengo que hacer cortes, ¿no? Cortar al cuerpo calloso, al trígono cerebral, tengo que cortar al quiasma óptico, podísula blanca anterior, aquí destrozada blanca posterior. Una vez que se ha cortado todo eso, recién yo aprecio esta cara interhemisférica. También se aprecia tejido cortical, ¿no? Por encima del cuerpo calloso. Y en ese tejido cortical también hay surcos. Bueno, son surcos de segundo orden. Entre ellos, vean los siguientes surcos, ¿no? Alrededor del cuerpo calloso, el surco del cíngulo, así se llama, ¿no? Del cuerpo calloso. Es profundo, ¿no? Por encima de eso encontramos el surco calloso marginal, que tiene sus propias incisuras, ¿no? A nivel del lóbulo parietal se va hacia adelante. El surco parieto occipital interno, este amarillo, viene de arriba a abajo, ¿no? Ahora hacia atrás, hacia el polo occipital, va la cisura calcárica. La cisura calcárica es importante porque sobre su labio superior, el labio inferior, es decir, sobre este tejido cortical, ¿no? Que está así y abajo, es donde va a terminar la vía visual, ¿no? La vía visual. Las fibras que estaban hacia abajo terminan en el labio superior, las fibras que estaban arriba terminan en la parte inferior. Porque recuerdan, ¿no? Cuando yo veo un objeto que está de pie, el cristalino, ¿qué es lo que hace? Lo invierte, ¿no? Por eso es un órgano que modifica. Y así invertido va a tener que viajar. ¿Hasta dónde? Cuerpo geniculado externo. A partir del cuerpo geniculado externo, que va a estar más o menos a este nivel, las fibras cambian, ¿no? Las inferiores hacia arriba y las superiores hacia abajo. Otra vez llega a su posición natural. O sea, interesante, ¿no? Como nuestras imágenes luminosas, ¿no? Son, por supuesto, ¿no? Recogidos, ¿no? Ese estímulo visual, ¿no? Y para terminar otra vez en una posición estática, ¿no? De esa manera, por hay un surquito más, ¿no? El surco del hipocampo, ¿no? Este es el surco del hipocampo que viene hacia adelante, ¿no?
Por si acaso es bastante profundo, tiene una cresta adentro, ¿no? Sobre el ventrículo lateral. Yo siempre me acuerdo del doctor Amonsabel, ¿no? Se llama asta de Amon, ¿no? Y decimos el asta de Amonsabel, ¿no? Y la cisura calcaria también tiene en su profundidad, ¿no? Sobre el ventrículo lateral, una cresta, se llama espolón de Moda, ¿no? Son surcos bastante profundos, ¿no? Llegan hasta el ventrículo lateral del cerebro. Y una vez estos surcos lo han fragmentado en mi mapa cortical en circunvoluciones, ¿no? La primera circunvolución que se va a pintar, todo se llama, aquí es, perdón, ¿no? Fíjense, ahí van a tener mi primera circunvolución pintada, ¿no? ¿Qué circunvolución será eso? Frontal interna, ¿no? ¿O chica? Ese amarillito. ¿Cómo se va a llamar esa circunvolución? Paracentral, porque está aquí la cisura central. Hablamos paracentral, aquí está el opérculo frontoparietal superior, ¿no? Es el primer paso. Luego encontramos la circunvolución del cuerpo calloso, ¿no? Incluso ahí me falta pintar. Esto viene, por si acaso, hasta más atrás, ¿no? Hasta el rodete del cuerpo calloso. Luego viene el ovubillo cuadrilátero, ¿no? La fisura parieto-occipital separa. Luego la cuña, ¿no? La cuña es el triangular, ¿no? Entonces, esas son las circunvoluciones que se ven en la cara interhemisférica. Ahora, la circunvolución del cuerpo calloso viene hasta aquí por si acaso, ¿no? La circunvolución del cuerpo calloso finalmente en la cara inferior, a través de este puente cortical, va a comunicar con el parahipocampo y el núcleo del cerebro, el cerebro del cerebro. Ambos van a formar el gran lóbulo límbico de Broca. Es el sexto lóbulo del cerebro. Entonces, la circunvolución del cuerpo calloso para hipocampo forman el lóbulo límbico de Broca, sexto lóbulo, que tiene que ver funcionalmente, por si acaso, con el sistema límbico, con la parte relacionada a las emociones, adicciones, personalidad, carácter, etcétera, ¿no? Entre las emociones, gracias a ese sistema límbico y los circuitos, los enlaces nerviosos, uno también termina enamorándose, ¿no? Este es el centro de esas adicciones, ¿no? ¿O no? ¿Está enamorado? Lo mismo, nos vamos a la cara inferior. En la cara inferior tenemos hemisferios que vamos a apreciar. Primero, valle silviano, ¿verdad? El valle silviano nace inmediatamente a los lados del diástolo, todo el valle silviano, y luego da origen a la cisura a los lados del espacio perforado anterior, ¿no? Son dos espacios perforados anteriores y un espacio perforado posterior. Delante del valle silviano, toda esta partecita se llama, ¿no?, para algunos como porción orbitaria, y en otra literatura dice lóbulo orbitario. Y todo esto es la porción temporo-occipital. La porción orbitaria tiene dos surcos. Bueno, estos surcos, uno será surco medial y el otro será surco lateral, ¿no? Y van a delimitar tres giros orbitarios, ¿no? Si ustedes aprecian, medial, intermedio y lateral. El surco orbitario lateral incluso tiene forma de letra H, ¿no?, o letra K, ¿no? Y a su vez estos fragmentan una porción anterior y una porción posterior, pero tres giros orbitarios. El lóbulo temporo-occipital va a tener dos surcos, ¿no?, temporo-occipital medial y lateral. ¿Cuántas circunvoluciones se han dibujado? Tres, ¿no? Temporo-occipital interno, circunvolución temporo-occipital medio, circunvolución temporo-occipital externo. El externo es la tercera circunvolución.
el medio, cuarta circunvolución, el interno, quinta circunvolución. Eso significa mi lóbulo temporal va a tener 5 circunvoluciones, mi lóbulo occipital 5 circunvoluciones, incluido tomando en cuenta la cara inferior. Hay un pliegue intermedio, ¿bien? En la circunvolución temporo-occipital interna, hay un pliegue intermedio que divide hacia adelante, se llama parahipocampo. El surco del hipocampo es fisura. El que está al ladito parahipocampo. El tejido cortical incluso va hacia atrás, ahí se llama uncus del cerebro. ¿Con quién se relaciona? Pedúnculo. ¿Qué está cerca ahí? Se acerca al cerebro. Entonces, cuando aumenta presión en esta fosa, tranquilamente se puede desplazar. Ahí se llaman herniaciones del uncus. Cuando el paciente tiene herniación del uncus, afecta al tercer plan craneal, produce parálisis del nervio hírido constrictor. Entonces el paciente va a estar con una pupila arriba. Entonces lo que ocurre en cara inferior. Ahí está el valle psiquiátrico, ¿no? Pintadito de verde, ¿no? Adelante, porción orbitaria, hacia atrás, porción temporooccipital. Igual, ¿no? En la porción orbitaria, lo más importante es que a nivel del surco orbitario interno, es decir, en este surco descansa esto. ¿Qué será esto? Bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria. Eso es lo que descansa, ¿no? En el cadáver lo tenemos, ¿no? Vamos a verlo después. Muy bien. Entonces, vean. Todo eso es lo que va a tener en la superficie externa nuestro hemisferio cerebral, cara lateral, cara medial, cara inferior. Y luego ya estudiaremos localizaciones corticales, ¿no? Hablaremos un poco de esta sustancia gris periférica, ¿no? Se llama corteza del cerebro, ¿no? Corteza vamos a ir aprendiendo a través de 2 cortes. Nosotros nos vamos a quedar con el corte de Fleisch, ¿no? Que son cortes más tomográficos. Y este es el corte de Charcot, que también puedes utilizar en tomografías, pero el que más utilizamos es el corte de Fleisch, ¿no? Un corte, por si acaso, ¿no? Desde la parte basal hasta la parte coronal, ¿no? Entonces te vamos sacando y gracias a eso identificamos las diferentes estructuras ya de composición interna de nuestro cerebro. Y ahí aprenderemos también en la corteza las localizaciones corticales. Y de allá vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando hay lesiones en estas localizaciones corticales, qué va a presentar el paciente, ¿no? Por ejemplo, si hay lesión en área 48, ¿qué es lo que el paciente le va a faltar, ¿no? O qué trastorno va a tener. Entonces, a eso se refiere la aplicación. Bien, veamos ahora en cadáver. Todo lo que hemos hablado tiene que estar en cadáver, ¿no?